La aplicación de Midu.app está desarrollada con Flutter. Muchos usuarios me han preguntado qué gestor de estados estoy utilizando. Bien, primero, antes que nada, debes saber que la aplicación de Midu.app utiliza mi propio gestor de estados que ya está disponible en su versión 3.0 o superior. Ahora bien, ¿por qué no utilicé tecnologías como Provider, Riverpod, Blog, GetX? Primero, antes que nada, quiero aclarar que mi gestor de estados no es superior ni tampoco es mejor a otros gestores de estados. Simplemente es otra alternativa. En mi caso, mi gestor de estados se adapta a mis necesidades, es decir, un gestor de estados simple que me permita realizar inyección de dependencias, realizar pruebas unitarias, escribir pruebas de widgets sin la necesidad de depender del contexto, además también de realizar programación reactiva de una forma sencilla. Cabe recalcar que me he inspirado en otros gestores de estados. He tomado ciertas características, por ejemplo, de GetX, que tiene la programación reactiva que me agrada mucho. Simplemente he reescrito ese código, lo he mejorado desde mi punto de vista y lo he hecho más minimalista. No he creado mi propio stream para esto, prefiero utilizar los streams de Dart. En el caso de Blog, me gusta este hecho de que utilizas un estado inmutable, es decir, definir una clase con todas sus propiedades de tipo final y después crear un método que me permita recuperar una copia del estado. En el caso de Riverpod, me gusta este tema de trabajar con los providers como variables globales. Aunque los providers son variables globales, los controllers o los blocks vinculados a estos providers no son globales, no son estados globales, y es por esto que no tenemos problemas cuando realizamos nuestras pruebas unitarias y nuestras pruebas de widgets. Todo esto lo he combinado en mi propio gestor de estados. Si te preguntas por qué no utilicé Riverpod, no utilicé GetX o no utilicé Blog, estas son las siguientes razones. Por ejemplo, con Blog no me gusta este hecho de que tengo que generar demasiado código y para actualizar el estado de mis pantallas tengo que utilizar eventos, ya que por sí, si Blog es un patrón, entonces no tiene sentido utilizar Clean Architecture. Bien, ahora, por otro lado, ¿por qué no utilicé GetX? Desde mi punto de vista, GetX es un muy buen proyecto, pero abarca cosas innecesarias como mostrar diálogos, snack bars o tal vez cambiar el idioma de la aplicación. Aunque GetX en sí es un framework, o se hace llamar un framework, para mí no es necesario que tenga todas estas características innecesarias. Además, el hecho de navegar entre pantallas sin la necesidad del contexto es muy peligroso porque GetX define su propio GetMaterialApp o su propio Cupertino App. Bien, por otro lado también considero que podría mejorar un poco el código fuente del proyecto GetX. Ahora bien, ¿por qué no utilizo Riverpod? Desde mi punto de vista, Riverpod es la mejor opción de las antes mencionadas, me gusta mucho. He explorado bastante, sin embargo, considero que tiene cosas también innecesarias o trata de abarcar demasiado. Para mí, Riverpod sería perfecto si solo se encargara de gestionar el estado mediante lo que son un State Notifier o un Change Notifier. Pero Riverpod, aparte de esto, abarca lo que es inyección de dependencias, trabajar con futures, trabajar con streams, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos un modificador llamado Family en el caso de que queramos trabajar con parámetros en nuestros controllers, en nuestros blocks, que desde mi punto de vista es un poco difícil de utilizar. Bien, y es por esto que nació este proyecto, o más bien dicho, la versión 3 de FlutterMidu. En todo este curso aprenderás a utilizar FlutterMidu, cómo escribir las pruebas unitarias y también cómo puedes utilizar FlutterMidu en un proyecto real a gran escala, tal cual lo es la aplicación oficial de Midu.app.